hablar de los auxiliares de modo o anomalous finites. ¿Qué son estos verbos? Must, can, could, will, would, may, might, shall, should, ought to, used to, dare, and need. Lo primero que hay que saber de estos verbos es que son absolutamente únicos. Estos son los auténticos verbos irregulares que existen en inglés. Son irregulares, anómalos, son formas finitas, que significa que no hay otra forma que la que estáis viendo escrita, no que sean delgaditos. Son auxiliares, son excluyentes entre sí y hasta esta línea van todos siempre seguidos de infinitivo sin to. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Lo primero, son auxiliares. ¿Qué significa que son auxiliares? Pues que puedes decir you must not do it, you mustn't do it, y no necesitas utilizar otro auxiliar como por ejemplo una cosa como esa que es absolutamente incorrecto. Puedes decir también you can do it, can't you? Sin necesidad de decir que en este caso sería absolutamente incorrecto. Es decir, son auxiliares. Se pueden colocar delante del sujeto para preguntar y pueden tomar el not para negar. Vamos a ver más características. Estos verbos no tienen infinitivo. Por ejemplo, esto no existe. Esto es muy importante porque si no tienen infinitivo, todas las formas que se crean a partir del infinitivo tampoco existen. Si tú tienes un verbo como to work y le puedes añadir ed para formar el pasado, I worked yesterday, pues en el caso de must, puesto que no tienes infinitivo, no tienes nada a lo que añadir ed, así que no puedes utilizar must en pasado. Se puede decir una cosa como esa, tampoco, porque la forma ing se añade al infinitivo sin to. Si no tenemos infinitivo de ese verbo, tampoco podemos tener una forma como esa. Se podría decir algo como I will must. Pues vamos a ver, una de las características que tienen todos estos verbos es que van seguidos
de un verbo en infinitivo sin to, excepto estos, por supuesto, por eso están aparte. Si estos verbos van seguidos de infinitivo sin to y hemos visto que no tienen infinitivo, ¿qué sucede? Que eso no es un infinitivo y ese verbo debe ir seguido de un infinitivo. Luego esto tampoco es posible. Esto último es muy importante porque significa que todos estos verbos son excluyentes. No se puede colocar ninguno de estos verbos seguido de algún otro. Es decir, todo esto todas estas formas son absolutamente imposibles. Os habréis fijado también que estos verbos, otro de los defectos, otra de las irregularidades que tienen, es que no utilizan la S de la tercera persona del singular en presente. She can cook, he must go. Fijaos que ahí no hay ninguna S y es presente tercera persona del singular. Es otra de las irregularidades que tienen estos verbos. Estos verbos se pueden utilizar todos en secuencia de presente. Si hemos dicho que no tienen infinitivo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que son estas formas que he escrito a la izquierda. Son todo formas que, aunque en origen no sean exactamente presente, hoy día se pueden comportar todas como presente, incluido will, por ejemplo, que estáis acostumbrados a ver como futuro. Es cierto que significa futuro hoy día, pero también es cierto que en su origen es una forma de presente. El utilizar will para expresar futuro siendo una forma de presente no es tan extraño. En español sucedió lo mismo. En español llegó un momento en el que se dejó de emplear la forma futura que tenían los verbos latinos y se sustituyó por una forma de presente más un infinitivo. Hemos presente de trabajar, infinitivo. Has presente, comer, infinitivo. Presente, infinitivo. Como el español siempre ha admitido un orden de las palabras muy flexible, se podía decir hemos de trabajar o también se podía decir trabajar, hemos. Has de comer, comerás. Hemos de ir, iremos. Quítale las H's, haz los ajustes ortográficos que se han producido a lo largo del tiempo y comprobarás que lo que estudias hoy día como tiempo futuro en realidad proviene de un presente y un infinitivo. En inglés exactamente igual. Will es un auxiliar que expresa voluntad, voluntad por hacer algo. We will go, nosotros hemos de ir, nosotros tenemos voluntad de ir. Hoy día, por supuesto, esto se entiende, se estudia y se considera exactamente igual que en español, y a los niños ingleses se les enseña que es futuro y no se les cuentan estas cosas que os estoy contando yo a vosotros. Bueno, vamos a terminar de ver lo más sencillo, que es el uso
morfosintáctico de estas palabras. Hemos visto que son auxiliares, es decir, se puede decir you must not go, se puede decir must she go, o se puede decir hemos visto también que estas palabras son excluyentes entre sí. En ningún momento es posible decir una cosa como esa. Hemos visto que siempre van seguidas de infinitivo sin tú. Hemos visto que se pueden utilizar en cualquier secuencia, pero eso lo veremos cuando nos refiramos al significado. Y vamos a ver ahora qué se puede contraer, qué no se puede contraer, qué pasa cuando le añadimos un not y lo contraemos, etc. Bueno, con la primera no tiene contracción posible con el sujeto, pero sí se puede contraer con el not. Es posible decir must not o es posible decir mustn't. Can no tiene contracción con el sujeto. Se puede decir can not todo junto, dos n's. Se puede decir can't, una sola n. Y no es nada habitual una cosa como esta. Podríais verlo en algún sitio, pero es muy raro, se considera como incorrecto. Could no tiene contracción con el sujeto, no tiene ningún problema para decir could not o couldn't. Will tiene contracción con el sujeto, se puede decir will do it, there will be no problem, etc. Se puede contraer con not de esta manera. Aquí está sin contraer, que es correcto, y aquí está contraído, won't, W-O-N apóstrofo T. Would se puede contraer con el sujeto. I'd go, I would go. Se puede negar would not y se puede negar wouldn't. May no tiene contracción con el sujeto. Se puede negar may not. Y una contracción mayn't es absolutamente inusual. No lo vais a ver escrito en ningún sitio. Might no tiene contracción con el sujeto. Se puede negar might not.
Mightn't es muy inusual. Tampoco lo vais a ver muy a menudo. Shall, en teoría, se podría contraer como el sujeto. Se podría contraer con el sujeto igual que will, pero no se suele hacer porque tiene un significado en algunas ocasiones ligeramente distinto y si se contrae pues no se distingue. La contracción con la negación puede ser sin contraer shall not o se puede contraer shan't, que tampoco es algo que vayáis a ver muy habitualmente. Should no tiene contracción con el sujeto, se puede negar should not o se puede negar shouldn't. Ought to no tiene contracción con el sujeto, se puede negar you ought not to go. Es una forma que está ya bastante en desuso de todos modos y no va a ser muy habitual que lo veáis. Y decir you oughtn't to go también es posible, pero es una forma ya prácticamente del pasado. De use y used to vamos a hablar aparte. Y en cuanto a dare y need, son auxiliares de modo, pero son un tanto marginales. Y por ejemplo, con need se puede decir tanto you needn't como you don't need, tratándolo como un verbo no auxiliar. Lo mismo sucede con the. Y además son formas que si se emplean en pasado pueden utilizar tú. Pero vamos, esto es un poquito avanzado y de momento no lo necesitáis. Vamos a ver qué pasa con used to. No hay que confundir estas tres cosas. La expresión to be used to, el auxiliar de modo marginal used to, o el verbo lexical, o sea, el verbo vulgar y corriente to use. To use es un verbo como cualquier otro que simplemente significa usar y aunque se parezca a los dos anteriores, no es lo mismo. We use a spoon, nosotros utilizamos una cuchara. We don't use a knife to open a tin. Nosotros no usamos un cuchillo para abrir una lata, es decir, el verbo usar y punto. Now, used to significa, expresa un hábito en el pasado. O sea, nada que ver con el verbo usar. Por ejemplo, when I was little, I used to play with my sister. Cuando era pequeño solía jugar con mi hermana. Un hábito en el pasado. To be used to significa literalmente estar acostumbrado a algo. Ese to
Es una preposición, lo cual quiere decir que el verbo va a ir a continuación con la forma ing. We are used to getting up early. Estamos acostumbrados a madrugar, a levantarnos temprano. Bueno, ya que hemos empezado por el final, vamos a continuar con estos 4 verbos. Need significa tener necesidad de hacer algo. You needn't tell me. No hace falta que me lo digas, no es necesario que me lo digas. The significa atreverse a hacer algo o retar a alguien a hacer algo. I dared you to drink 2 pints of milk. Te reté a que te bebieras 2 pintas de leche. O por ejemplo, I dare you pull her ear. Te reto a que le tires a esa chica de la oreja. O sea, como diríamos en español, a que no te atreves a tirar a esa chica de la oreja. Bueno. Ought to se utiliza para expresar deber moral. Se parece mucho al significado de should y hoy día la principal diferencia es que está en desuso. Por ejemplo, you ought to help your mother. Deberías ayudar a tu madre. Bueno, vamos a ver ahora el significado, por lo menos los significados principales del resto de auxiliares de modo. Habéis visto que will en principio era una forma de presente. Su uso para expresar futuro ya lo conocéis. I will tell you tomorrow. Te lo diré mañana. Así que will sirve para expresar future, futuro. Shall también sirve para expresar futuro en primera persona. I shall tell you tomorrow. Te lo diré mañana. Pero will sirve también para hacer peticiones en presente. Will you please help me with this?
¿Me quieres ayudar con esto, por favor? ¿Me ayudas con esto, por favor? No significa que si me ayudarás mañana, significa ayúdame ahora si puedes. ¿Mm? Una petición cortés en presente. Shall sirve para hacer un ofrecimiento cortés también en presente. Shall I help you with your work? ¿Quieres que te ayude con el trabajo? ¿Te ayudo con el trabajo? Es presente. Bueno, pues ya tenemos dos usos más. Pedir ayuda. Ofrecer ayuda. Shall se puede utilizar también para expresar strong determination, una determinación muy fuerte. Por ejemplo, el famoso grito de guerra, we shall overcome, venceremos. Should moral obligation, should sirve para expresar obligación, pero una obligación moral, no una obligación, por ejemplo, jurídica. Para expresar una obligación jurídica tenemos must. Cosas que son obligatorias. Por ejemplo, you must pay your taxes. Tienes obligación de pagar tus impuestos. You should eat more. Deberías comer más. Es un consejo. Si no comes más, no pasa nada. Pero si has ido al médico y el médico ve que si no comes más te mueres, el médico te diría you must eat more. Obligación. Si must expresa obligación en afirmativa, ¿qué va a expresar en negativa? Something which is forbidden. Algo que está prohibido. Prohibition. You mustn't smoke here. No tienes que fumar aquí, pero no porque no haga falta, sino porque está prohibido. Must sirve también para expresar deducción lógica. Por ejemplo, it must be a mistake. Esto tiene que ser un error. Es decir, llego a la conclusión lógica, deduzco que eso es un error. Bueno, vamos a ver qué pasa con can y con could. El gran significado de can es
ability, capability, physical, real, logical, whatever you wish. Can, sobre todo, sirve para expresar habilidad y capacidad real, auténtica. So, if you say, she can drive significa que ella sabe conducir y que además puede hacerlo porque tiene permiso y está físicamente en condiciones. Si tiene 16 años y sabe conducir, no puede decir can porque no tiene permiso. Si sabe hacerlo y tiene permiso, pero tiene una pierna escayolada, tampoco puede decir she can drive porque no puede. Es saber y poder. Expresa habilidad y capacidad física. O sea, es como si hubiéramos juntado los verbos saber y poder en español y significara ambas cosas. También se puede utilizar for permission, para pedir permiso de manera un poquito menos formal que como veremos luego con may o might. Can I use your mobile, please? ¿Puedo usar tu móvil, por favor? Sirve para pedir permiso. Could sirve también para pedir permiso de manera un poquito más indirecta. Could I use your mobile, please? ¿Podría usar tu móvil, por favor? Y por supuesto, también sirve para expresar habilidad y capacidad, pero en pasado. Por ejemplo, when I was younger, I could run very fast. Cuando yo era más joven, podía correr muy deprisa. Capacidad, habilidad en el pasado. Vamos a ver qué pasa con may y con might. May sirve también para pedir permiso y en este caso es definitivamente formal. May I use your mobile, please? Significa me da usted permiso, me permite usted. Aparte de esto, may y might sirven para expresar probability, probabilidad. La diferencia es may expresa una probabilidad más probable, valga la redundancia, y might menos probable. Es decir, estamos en invierno pero no hace mucho frío, it may rain, puede llover, a lo mejor llueve, existe la posibilidad de que llueva. It might rain, podría llover pero no creo. O mejor aún, it might snow, podría nevar,
pero muy raro ver la nieve en esta época. Me dices que te vas al campo y te digo, you may find a mushroom. A lo mejor te encuentras una seta. Bueno, puede ser, bastante probable. Me dices que no quieres estudiar y te digo, well, you might win the lotto. Bueno, podrías ganar la lotería. Podría tocarte la lotería. Might. No es imposible, pero tienes una posibilidad entre millones. Bueno, vamos a terminar con los significados principales, recordando que would, además de utilizarse, como ya sabéis, para expresar condición, I would go if I had money. Iría si tuviera dinero. Bueno, pues aparte de expresar condición, también sirve para expresar determinación en pasado. Esto es una cosa que no habréis visto todavía, seguramente. Por ejemplo, we told him to leave, but he wouldn't listen. Eso significa, le dijimos que se marchara, pero él no nos escuchó, se negó a escuchar, insistió en no escuchar, o sea que se quedó. Bueno, pues estos son los usos principales. Vamos a ver ahora qué sucede con las alternativas. Es decir, os he contado hace un rato que estos verbos no tienen otra forma que la que hay aquí escrita. No se pueden poner en pasado, no se pueden poner en futuro. ¿Qué haces entonces si quieres expresar en pasado o en futuro o en otro tiempo lo que expresas con los verbos que hay aquí? Bueno, pues a veces, como sucede con can, pues para el pasado no hay problema porque tienes could que te sirve. Pero ¿qué pasa si quieres expresar can en futuro? Bueno, queda claro que no se puede decir una cosa como esa, puesto que los auxiliares son excluyentes. Pues muy sencillo, se dice simplemente con otras palabras, se emplea una perífrasis, otros verbos, otras palabras que significan algo parecido. Puesto que precisamente el significado de can es habilidad y capacidad real, si es pasado o futuro, no es lo mismo, no existe. ¿Conocéis la palabra able? Ability. Capability. Capaz, habilidad, capacidad. Bueno, pues si can indica capacidad y quieres expresar algo parecido en futuro, pues tú puedes decir al año que viene sabré, podré nadar, pues al año que viene seré capaz de nadar. Next year I will be able to swim.
Al año que viene yo seré capaz de nadar. ¿Mm? If you study, you'll be able to pass. Si estudias, serás capaz de aprobar, conseguirás aprobar, podrás aprobar. Bueno, pues esta es la palabra que vais a emplear cuando queráis expresar capacidad en un tiempo que no sea lo que tenéis aquí. Y así con todos los demás verbos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con must? I must pay taxes. Tengo por obligación que pagar impuestos. You mustn't park here. No tienes que aparcar aquí por prohibición, prohibido aparcar aquí. Bueno, pues cuando quieras expresar esto en otros tiempos, pues vas a utilizar, según el caso, según lo que quieras expresar, obviamente, pues la palabra obligation, obligación, si lo que quieres expresar es obligación pura. Forbid, forbade, forbidden, prohibir. Más parecido al latín. Prohibit, prohibited. O incluso to have to, que significa simplemente tener que hacer algo, pero significa tener que hacer algo sin la expresión de obligación que tiene must. Es decir, si dices, si te vas a vivir a ese país tendrás que pagar muchos impuestos. Bueno, puedes decir, you will have to pay lots of taxes. Pero si quieres expresar obligación, mejor di, you will be obliged, en voz pasiva, you will be obliged to pay lots of taxes, o you will have the obligation to pay lots of taxes, porque have to no tiene la carga de obligación que tiene must. De hecho, por ejemplo, no es lo mismo decir you mustn't bring a dog here. You don't have to bring a dog here. Bueno, correctas son las dos frases, pero si hablas de un perro, utilizarías you mustn't bring a dog here. Prohibido traer un perro aquí. No tienes que traer un perro aquí porque está prohibido. En este segundo caso, lo emplearías si dices, por ejemplo, you don't have to bring a dictionary here. No tienes que traerte un diccionario aquí. ¿Por qué? ¿Porque está prohibido? No, porque no te hace falta. No tienes que venir cargado si no quieres. Esta es la diferencia que hay entre estos dos verbos. Aparte, por supuesto, que este verbo es un auxiliar de modo y este otro verbo no es auxiliar de modo. En todo caso, podría expresar modalidad en parte, pero no es un auxiliar de modo ni es un anomalous finite. Y eso mismo es lo que vas a hacer no solamente para sustituir estas palabras, sino siempre que tengas necesidad de expresar algo y no tengas la forma adecuada o la palabra adecuada.
incluso porque no exista o porque no la conozcas o se te haya olvidado. Hay verbos que su propio significado pues hacen poco necesario buscar alternativas. Por ejemplo, will, si will se suele emplear para expresar futuro, pues es un poquito absurdo intentar expresar eso en otro tiempo que no sea futuro. Pero si utilizas will para el otro significado que tiene, aparte de futuro, aparte de pedir ayuda, que es parecido a shall, expresar determinación, entonces sí que podrías tener necesidad de emplear una alternativa. ¿Qué alternativa? Determination. Por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí lo más básico sobre estos verbos especiales del inglés. Como veis, la dificultad que tienen es conocer su significado, o mejor, sus múltiples significados, los matices que se pueden expresar con ellos. Lo que os he dicho aquí es solamente una muestra, no es completo, ni mucho menos. Hay más matices, más significados, más modalidad. Veis que si os doy una frase como esta, en este hueco se puede colocar absolutamente cualquiera de esas palabras, puesto que la frase está fuera de contexto, y que por lo tanto a la hora de aprobar exámenes lo que tenéis que hacer es buscar qué hay escrito detrás y qué significa, qué había escrito antes y qué significa. I must play the piano. Tengo obligación, soy el pianista y si no toco no me pagan. I should play the piano. Debería tocar el piano. Mi madre me está pagando las clases y la verdad es que hago poco caso. Tengo obligación moral. I will play the piano, I promise. Tocaré el piano, te lo prometo. I can play the piano. Sé tocar el piano, soy muy chulo, muy listo y soy capaz de hacerlo. Sé música y sé tocarlo. Bueno, pues hasta aquí los auxiliares de modo.